2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva semana aquí en Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Paco Moncayo, candidato a presidente de la República por la Izquierda Democrática, Pachakutik y Unidad Popular. Vamos a revisar su propuesta de gobierno en temas como aumento de recaudaciones del SRI, reformas a leyes del IES, ISFA e ISPOL, al Código del Trabajo, la reforma a la estructura del Estado, la lucha contra la corrupción. Abordaremos el costo del dinero, la restitución de la liquidez a las reservas de libre disponibilidad, la reestructuración de la deuda y de venta de activos estatales, entre otros temas. También nos acompañará Cristian Viteri, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Justicia. A pedido del presidente Rafael Correa, el Comité de Ética de Alianza País tramita su expulsión por votar en contra del proyecto urgente que creó este nuevo impuesto a la plusvalía. Sus denuncias contra la red de corrupción en Petroecuador. Lo vamos a revisar. Bueno, las revelaciones de Odebrecht sobre la red de corrupción montada en 12 países, 4 de África y 8 de América Latina, incluido el Ecuador, están provocando diversas reacciones. Veamos las del fiscal Galo Chiriboga, la del alcalde Mauricio Rodas y también la de Javier Caraballo, fiscal de Panamá contra el crimen organizado, de visita en el Ecuador. ¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor. Es Odebrecht. Ya lo sabemos. Así es que hemos avanzado. Ya sabemos que ellos son los corruptores. Yo he acogido con satisfacción el inicio de un examen especial a mis declaraciones patrimoniales porque considero que van a contribuir a la necesaria transparencia que debe existir en este y en todos los proyectos en la ciudad. De hecho, el pasado día martes, cuando regresamos del feriado, envié una comunicación al Contralor General del Estado poniéndome a sus órdenes para colaborar en todo lo que sea necesario. Un grupo de fiscales panameños partió hacia Washington, Estados Unidos, precisamente a viabilizar que este país entregue la información que nos permita adelantar en estas investigaciones. Señor embajador, Perdón un ratito. Aquí la importancia de la visita de los fiscales a Panamá, a Estados Unidos, es la siguiente. Si Panamá obtiene esa información, el mismo derecho tendría Ecuador. Muchas gracias y buenos días. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. Hace 18 días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos firmó el acta con Odebrecht. Y los fiscales de Argentina, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana han pedido información al Departamento de Justicia. Pues tal como lo señaló el 22 de diciembre José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, quien como fiscal del Perú puso al descubierto la red de corrupción de Vladimiro Montesinos. Ahora que los fiscales de Brasil, Estados Unidos y Suiza han cumplido con su parte, ha llegado el momento de que otros países investiguen las numerosas pruebas aportadas y no permitan que Odebrecht y los altos funcionarios que aceptaron sobornos se liberen de ser juzgados y queden impunes. Hasta el momento, en el Ecuador, se registra el avance destacado por el fiscal general ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Y adicionalmente, el requerimiento del fiscal a Ecoavisa, a pedido de Contraloría y la Vicepresidencia, para que entregue la grabación de la entrevista de Alfredo Pino Argote a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, preguntándole si se ha iniciado una investigación para identificar quién es el funcionario señalado en el párrafo 57 de dicha acta, que dice que entre 2007 y 2008 Odebrecht experimentó en el Ecuador problemas relacionados con un contrato de construcción y acordó con un intermediario con el funcionario de gobierno con control sobre contratos hacer pagos al funcionario para solucionar los problemas y que Odebrecht entregó pagos en efectivo al funcionario de gobierno. Según el Código Orgánico Integral Penal, el fiscal tiene tres opciones:
iniciar una indagación previa para determinar la identidad de los funcionarios de Odebrecht y el gobierno, o señalar la vía de una causa penal de acción privada contra quien hizo una pregunta donde no se menciona a nadie, lo cual sería jurídicamente grotesco, o desestimar este trámite. Entre tanto, la representante del Estado de Florida ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos y expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de esa Cámara, Ileana Ros-Lehtinen, ha solicitado el jueves pasado a Loretta Lynch, secretaria de Justicia, que también puso en evidencia la red de corrupción de la FIFA, que revele los nombres de los implicados. El tiempo está corriendo y en cualquier momento se conocerán los nombres, igual que en el FIFA Gate. Antes o después de las elecciones, judicialmente, tendrá el mismo efecto. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hoy continuamos el ciclo de entrevistas a los candidatos presidenciales con Paco Moncayo por la Izquierda Democrática, Pachacutic y Unidad Popular. Mañana se presentará Dalo Bucarán, el miércoles Iván Espinel y el jueves Lenín Moreno. Estefi. Vamos a tener 9 preguntas y un mensaje final. El invitado tiene 2 minutos para responder cada pregunta. Va a aparecer un reloj en sus pantallas que va a marcar la disminución del tiempo y al final de los 2 minutos el audio será cortado para poder pasar a la siguiente pregunta. Alfredo. Paco Moncayo, candidato presidencial por Izquierda Democrática, Pachacutic y Unidad Popular. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Steffi. Qué gusto estar con ustedes. Igualmente. Usted propone una consulta popular para reformar la estructura del Estado. Estas consultas tienen un trámite especial de acuerdo a los artículos 441, 442, 443 y 444 de la Constitución. Para reformar la estructura del Estado, la Constitución prevé una constituyente. En consecuencia, su consulta será seguramente rechazada por la Corte Constitucional. ¿Por qué no convoca a una constituyente por consulta popular según manda la Constitución? En la consulta popular que hemos propuesto, establecemos medidas quirúrgicas para terminar con algunos de los elementos perniciosos del hiperpresidencialismo. Estamos planteando también que aquellas reformas que las hizo la Asamblea cuando debieron haber sido consultadas por el pueblo queden sin efecto. Y la pregunta adicional se refiere para que el pueblo autorice la creación de una comisión constitucional en la Asamblea de manera que pueda ir adecuando las demás reformas a las que se hagan previa la consulta. Me parece a mí que es muy peligroso comenzar un periodo presidencial en una crisis aguda económica como la que tenemos con la convocatoria a una constituyente. Se desbaratarían nuestros planes de atraer la inversión extranjera, de atraer la inversión nacional que ha salido del país. En fin, esas son razones suficientes para que pensemos que hay que darle estabilidad al país y queremos darle seguridad, confianza a los inversionistas. Si esperamos que juntos, todos los ecuatorianos, podemos iniciar un proceso de normalización en todas las relaciones, tanto políticas como económicas, convocar una Asamblea Nacional que llevaría un tiempo largo de convocatoria, de reunión, de trabajos, de debates, sería paralizar al país, y paralizar al país es lo menos que haría un estadista en circunstancias tan complejas, tan difíciles como se va a asumir la presidencia. Por eso la nuestra es una solución mixta que nos parece correcta. Consulta más reformas posteriores que completen con esta transformación fundamental y segura que
ofrecemos. Por otro lado, la carga impositiva resta competitividad a la dolarización, afecta a producción, empleo, consumo, recaudación tributaria. Esta carga se ha ido acumulando con una serie de impuestos desde antes del presidente Rafael Correa. Y él ha aumentado esa carga. Pero usted en su plan de gobierno no plantea suprimir ningún impuesto. ¿Por qué plantea en cambio que el SRI incremente sus recaudaciones? En primer lugar, yo aprendí en la universidad mismo que la política tributaria es una política de desarrollo, no es simplemente una política recaudatoria. Lo que se ha hecho es de la política tributaria un simple mecanismo para sacarle de los bolsillos la plata a los contribuyentes, sean estos personas jurídicas o naturales, para un derroche de recursos, para un gasto sin control de parte de un ejecutivo adicto a consumir recursos y no a producirlos. De manera que nuestro punto de vista es muy claro y está a lo largo del plan. Usted solamente ha presentado una pequeña parte, pero usted ve en cuanto a la generación de empleo, por ejemplo, se dice disminuir, suprimir impuestos a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan el 70% del empleo del país. Suprimir impuestos a todas las empresas que generen y sostengan empleos dignos y permanentes. Se ha establecido también, y esto lo he expresado en más de una ocasión, la necesidad de revisar, simplificar el sistema tributario tanto para el comercio exterior como interior, porque evidentemente hoy hay un galimatías tributario que si no se simplifica es de difícil aplicación y por lo tanto, su pregunta, el SRI se ve en dificultades de poder recaudar mejor. Se trata de recaudar bien. Yo he planteado que el impuesto a la salida de divisas debe ser revisado, al menos en los términos de dejar la posibilidad de que quien ha invertido en el país lleve a su país las utilidades que las ha hecho legítimas y legalmente. Así es que hay varios impuestos que están sometidos a revisión en nuestro plan. Según el INEC, de cada 10 empleos, 9 los da el sector privado. El primer empleo generalmente se da en un régimen flexible en cuanto a horas de trabajo, remuneración, estabilidad, afiliación al Seguro Social. Aparte de reformar la ley que reconoce el trabajo en el hogar y la ley de promoción del trabajo juvenil y regulación de la jornada de trabajo, ¿qué medidas prevé para crear nuevos empleos? Vemos el problema del empleo desde dos áreas. En una situación, en la fase deprimida de la economía, cuando estamos sufriendo una limitación en el desarrollo económico del país, nosotros estamos poniendo dos actores para que puedan cambiar esta situación. Evidentemente el sector privado. Tenemos que crear un ánimo abierto, un ambiente, un entorno favorable para las inversiones extranjeras y nacionales, porque creemos que en efecto es el sector privado el que tiene la responsabilidad de generar los empleos en el país. Pero también en este sector, insisto, hay que poner énfasis, dar atención a las MIPYMES, porque ahí está el 70% de los empleos que se generan en el país. Ahora, como estamos en una fase depresiva del ciclo económico, el Estado tiene que generar empleos. Yo he propuesto 4 áreas para generar empleos mediante megaproyectos que tengan uso intensivo de mano de obra. Entre estos, 1, servicios básicos para los 3,5 millones ecuatorianos que no tienen agua potable alcantarillado. 2, forestación, reforestación, manejo de cuencas hidrográficas. 3, volver los ojos al campo, trabajar con los prefectos en todos los programas de caminos vecinales, programas de riego. Y 4, dar un impulso especial al turismo. De manera que tenemos 2 áreas, la del sector privado, que tiene que generar los empleos y para esto necesita leyes, incentivos, estímulos, y la del sector público, que debe hacer proyectos de alto uso intensivo de mano de obra. Las reformas al IES, que eliminan el aporte estatal del 40% anual
al Fondo de Pensiones, trasladan al Fondo de Salud recursos del Fondo de Pensiones y reforman la seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía, proyectan un panorama de incertidumbre para las pensiones de jubilación especialmente. Usted plantea reformar las leyes del IES y del BIES y fortalecer los regímenes especiales de Fuerzas Armadas y Policía. ¿En qué consisten esas reformas? Bueno, en primer lugar, se necesita tener estudios actuariales completos. Yo he sido tanto miembro del Consejo Superior de Educación, de Seguridad del IES, como del Consejo del propio ISBA. Así es que en estos campos conozco algo de la materia y sé que es necesario tener cálculos actuariales y una contabilidad actuarial para poder tomar decisiones estratégicas en los temas de seguridad social. En el caso del IES estamos viendo el resultado de decisiones demagógicas como aquellas de que con la única prestación del jefe de familia puede atenderse en salud a las personas dependientes. Usted ha visto que de esta manera se ha imposibilitado el trabajo de la seguridad social en la prestación de salud. Creo también que con una simple disposición constitucional de que el Estado se responsabilizará por las pensiones, no se soluciona técnicamente nada. La solución es tener las previsiones ahora que hay liquidez, ahora que tenemos una base demográfica amplia, ahora que tenemos lo que se llama el bono demográfico, para poder proyectar las pensiones y dar seguridad a los actuales pensionistas y a los futuros. Me parece importantísimo, por lo tanto, financiar la prestación de salud de una manera autónoma e independiente de las otras prestaciones, como siempre lo ha mandado la ley. Me parece importante que ya con el cálculo actuarial actualizado, con la contabilidad actuarial en marcha, nosotros sepamos cuánto debe aportar el Estado, 40%, 30%, 45%, para asegurar las pensiones. Me parece importantísimo también que los mismos criterios se utilicen tanto para el ISPA como para el ISPOL y que se evite politizar la toma de decisiones en estos campos. La corrupción y la impunidad han alcanzado niveles que se han podido conocer gracias a los papeles de Panamá revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas y el acta transaccional entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estas redes de corrupción han venido operando varios años ante la inoperancia funcional de las instituciones democráticas. ¿Cuál es su propuesta contra corrupción e impunidad? Creo y sostengo, como he dicho varias veces, que cambios positivos, cambios de verdad, deben orientarse también a la modificación a fondo de la estructura del Estado. Puedo comprobar históricamente cómo van de la mano, tanto por una parte el autoritarismo y la concentración de las funciones, como su réplica, la corrupción y la impunidad. Por eso, mi propuesta se refiere a recuperar la democracia, a recuperar las instituciones republicanas, a recuperar la división de las funciones. Necesitamos una Corte Constitucional autónoma independiente, necesitamos una justicia independiente, necesitamos una asamblea que legisle y fiscalice. Mucha de esta corrupción se habría evitado si esta asamblea y la anterior hubiesen fiscalizado al Ejecutivo. De manera que esto y darle a la sociedad civil la capacidad de poder observar a sus mandatarios, esto es, a sus servidores, modificarían sustancialmente la situación que está viviendo el país. Requerimos, por lo tanto, volver a la Comisión Cívica Anticorrupción independiente y, por supuesto, que sus miembros no sean enjuiciados. Volver a las veedurías específicas para casos como el de la refinería, como el de Odebrecht, pero que sean de la sociedad civil. Volver a los observatorios que tienen un más amplio espacio para el ejercicio de sus funciones, de manera de que la autoridad, una vez elegida, sea observada. ¿Observada por quiénes? Por los que le dieron el poder para gobernar, no para abusar y ser arbitrario. Paco Moncayo, gracias por su participación. Después de la pausa, Estefi continuará con la segunda parte de la entrevista. Gracias, Alfredo.
Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a una pausa y al regresar seguimos con Paco Moncayo, candidato a presidente de la República por la Izquierda Democrática, Pachacutic y Unidad Popular, para hablar sobre otros temas: el costo del dinero con la inflación más baja de la historia, la restitución de la liquidez a las reservas de libre disponibilidad, la reestructuración de la deuda y venta de activos estatales. Al volver, quédese usted con nosotros. Como la dicha de un pueblo depende de ser bien gobernado, la elección de sus gobernantes pide una reflexión profunda. Lo dijo Joseph Joubert, ensayista y moralista francés. 7:24, continuamos con la entrevista a Paco Moncayo, candidato presidencial de la Izquierda Democrática, Pachacutic y Unidad Popular. Bienvenido nuevamente. Gracias, Steffi, qué gusto estar con usted. El costo del dinero en el Ecuador más que quintuplica la tasa de inflación, que actualmente es una de las más bajas que históricamente ha tenido el país. Las tasas efectivas vigentes para enero del 2017, según el Banco Central, van desde el 9.33% para crédito corporativo a grandes empresas hasta el 30.50% para microcrédito minorista. Su plan de gobierno, al igual que todos los candidatos, no contempla una medida al respecto. ¿Por qué esta omisión? Bueno, no es que no contemple. Si usted observa en los distintos capítulos de nuestro plan, estamos hablando de una nueva forma de emplear los recursos tanto de Banecuador, el antiguo Banco de Fomento, como de la Corporación Financiera Nacional. Sabemos todos que en cuanto a los créditos, la banca privada no puede trabajar si no es dentro de este margen de tasa activa y tasa pasiva, porque está manejando recursos de la sociedad. No puede utilizar esos recursos con fines de impulsar determinadas áreas de la producción. De manera que, y todavía peor, cuando hablamos del microcrédito, esas tasas del microcrédito dadas por la banca privada, aunque son oportunas, útiles, necesarias, siempre son tasas inclusive más altas que las que se dan a las corporaciones. De manera que en nuestros planes consta claramente un plan para el crédito barato, oportuno, que llegue a la persona. ¿En qué áreas? Estamos hablando de que el sector agrícola, pecuario ha estado abandonado. Estamos refiriendo a la necesidad de aportar con créditos baratos, quiero decir, créditos subsidiados, y eso solamente puede hacer el Estado con recursos que son de todos los ecuatorianos, porque los objetivos alcanzan también a todos los ecuatorianos. Entonces, créditos subsidiados para el agricultor, para el ganadero, para el comerciante, para el pequeño productor, créditos subsidiados, por supuesto, para impulsar todos los aspectos de la economía y del empleo que son importantes para los ecuatorianos. Esto lo vamos a hacer desde la banca pública, desde el banco, antiguo Banco de Fomento, Banecuador, y la Corporación Financiera Nacional. Eso en lo que respecta al costo del dinero. Otra preocupación es la deuda pública interna y externa, que por ahora es a corto plazo con altas tasas de interés, y el pago de los intereses se financia también con ingresos tributarios, está subiendo como porcentaje del presupuesto del Estado, y esto afecta a los presupuestos de salud, a presupuestos de educación. Para reestructurarla, entonces, ¿usted negociará con China? ¿Va a acudir al Fondo Monetario Internacional? En primer lugar, debo decirle que ya es insostenible el manejo de la deuda pública ecuatoriana. Ha superado, sin duda, los 40.000 millones de dólares, y para el 2017 se requieren 3.000 millones, 3.400 millones de dólares de servicio a la deuda. Esto es amortización más intereses. Además, todos sabemos que la causa de esto son los déficits fiscales por un manejo irresponsable de la economía, por seguir gastando el gobierno como que tuviese petróleo de a 100 dólares y no los petróleos de 35 dólares. De manera que la solución de la deuda va primero por una política de responsabilidad fiscal, para que en 4 años de mi gobierno lleguemos a déficit fiscal cero, manejo responsable del presupuesto. En segundo lugar, por supuesto,
necesitamos sentarnos con nuestros acreedores, no vamos a decir no pagaremos la deuda, porque es el Estado el que debe, no es el señor Correa, y un Estado serio debe ser responsable con los créditos que asumió, de manera que nos vamos a sentar para cambiar términos, eso sí, en cuanto a plazos, tasas de interés y un necesario periodo de gracia. Y por supuesto, vamos a ir al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la colaboración bilateral con otros países, a la CAP, ¿para qué? Para obtener créditos adecuados en los plazos convenientes, para poder cambiar inclusive deuda mala con deuda buena y no perder el ímpetu en cuanto al desarrollo económico del país. Pero para poder hacer eso, es decir, cambiar deuda mala por deuda buena, se necesita una reestructuración de la deuda que también tenga credibilidad, es decir, un plan de ajuste económico. En el modelo económico de preponderancia estatal que actualmente tenemos, usted, ¿qué sectores ajustaría? ¿Prevé, por ejemplo, la venta de activos estatales? Por supuesto, en nuestro plan de responsabilidad fiscal están concebidos todos estos elementos. En primer lugar, evidentemente, hay que terminar con el despilfarro, hay que acabar con el derroche de los recursos de la gente. Debemos vivir como un país con las posibilidades que realmente tiene, como un hogar lo hace en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando digo que en 4 años vamos a llegar a déficit presupuestario cero, esta es la mejor fórmula para evitar seguir tomando deuda para los gastos del gobierno. Ahora, cuando estamos hablando de la reestructuración de la deuda, evidentemente se deben dar condiciones elementales para que haya la capacidad de crear confianza en los mercados del mundo, para desarrollar mejor nuestra economía. Nosotros creemos, estamos seguros de que la única manera de poder sostener la educación de calidad, mejorándola inclusive, sostener los gastos de salud, de bienestar de la gente, de seguridad, es con una recuperación acelerada de la economía ecuatoriana. Usted no puede distribuir lo que no tiene, por eso, cuando usted habla de ajustes, nosotros hablamos de racionalización del gasto público. Decimos que no puede haber burocracia ociosa, que hay que reubicar a las personas de manera que toda persona que gana sueldo del país tiene que estar brindando bienes y servicios de calidad a la gente o generando riqueza. De manera que de esa manera usted evita shocks brutales, pero sí toma correctivos y racionaliza los procesos de toma de decisiones en este campo en un gobierno. Bueno, y en ese contexto tenemos el papel que juega el Banco Central. Con dolarización el Banco Central no emite moneda, en consecuencia no existe una reserva monetaria del Banco Central, sino reservas de libre disponibilidad del sistema financiero privado, es decir, del IES y también de los entes públicos no financieros que están depositados en el Banco Central. Pero el Banco Central ha dispuesto al menos de las reservas del IES y de los entes estatales para prestárselas al Ministerio de Finanzas. Por tanto, esas reservas no están respaldadas por activos líquidos. ¿Qué plan tiene para restituir esas reservas? Nosotros creemos, en primer lugar, que no puede ser el Banco Central una caja chica más como es el IES para los gastos desaforados y irresponsables del gobierno. Creemos que el Banco Central debe volver al concepto de la reserva líquida de libre disponibilidad. Reserva líquida de libre disponibilidad quiere decir que los depósitos de la banca, que son depósitos de los ciudadanos, que los depósitos de los gobiernos autónomos descentralizados, que también son depósitos de la gente, que los propios depósitos del gobierno central deben estar respaldados de manera adecuada con productos que sean de libre disponibilidad e inmediata disponibilidad para enfrentar cualquier crisis que pueda existir en el país. Como su nombre lo indica, recursos líquidos de libre disponibilidad. De manera que este es un paso importante que hay que dar. Segundo paso, hay que entender que en una economía dolarizada, al Banco Central lo que le corresponde es mantener una adecuada liquidez en el sistema para asegurar que la dolarización funcione.
Pero para que esto suceda, y esto es muy importante, hay que darle independencia y autonomía al Banco Central. Nuestra propuesta no es volver a las juntas monetarias donde estaban los sectores económicos y los banqueros dirigiendo ellos mismos esta clase política tan delicada, pero sí entregar a expertos, de entregar a las universidades, de entregar a la sociedad civil organizada el manejo de este Banco Central para que, trabajando de una manera armónica con el gobierno, pueda mantenerse de la mejor manera la liquidez y se sostenga, lo que es más importante, la dolarización. Y esas son algunas de las propuestas. Para finalizar, todos los candidatos tienen un mensaje de 1 minuto a la ciudadanía. Gracias, Steffi. Mi mensaje no puede ser otro que de optimismo. Ecuador bien administrado, Ecuador sin corrupción, tiene futuro. Nosotros les pedimos a los ecuatorianos que este 19 de febrero reflexionen sobre su voto. Va a estar en su mano, en su decisión, en su voluntad, poner la raya para un futuro de prosperidad, estabilidad y paz, o todo lo contrario, seguir en esta vida que ya es insoportable para la comunidad ecuatoriana. Muchas gracias. El mensaje de Paco Moncayo. Agradecemos al candidato presidencial por su participación en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:35, una pausa y al regresar, quédese en nuestra sintonía, estará Cristian Viteri, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Justicia. A pedido del presidente Rafael Correa, el Comité de Ética de Alianza País tramita su expulsión por votar en contra del proyecto urgente que creó un nuevo impuesto a la plusvalía. Lo revisamos al volver, quédese usted con nosotros. Luego de la votación en la Asamblea Nacional del proyecto urgente de ley que crea un nuevo impuesto a la plusvalía, el presidente Rafael Correa anunció lo siguiente. Pero ya empezaron los mentirosillos, ¿no? Y los traidores. El traidor siempre va a decir que la culpa es del otro, pues que no, que me miraste mal, que es objeción de conciencia, que no, es que yo sí lucho por la corrupción y Correa quiere ocultarla. Entonces, yo este señor ni lo conozco. Me van a sacar una foto para decir, Correa miente, aquí está la foto. Créame que si lo veo, no sé quién es. El señor Cristian Viteri, asambleísta de Alianza País, que votó en contra por objeción de conciencia, por ejemplo, dice que la ley adolece de rigurosidad técnica. Si se quiere cobrar por frenar la especulación, el impuesto debe ser solo para las grandes extensiones de tierra o terreno baldío de por lo menos 5.000 metros cuadrados. ¿Qué técnica tiene eso? No sé. Que ojalá lo expulsen rápido por desleal y traidor. Ya no andemos por las ramas con eufemismo, ¿ok? Asambleísta Cristian Viteri, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo, buenos días a la ciudadanía que nos escucha. ¿Hay alguna posibilidad de que el Comité de Ética de Alianza País no cumpla exactamente lo anunciado por el presidente Correa? Ninguna. Esa es la crónica de una muerte anunciada. El presidente ha dicho, ojalá con ese gesto y lo expulsen rápido. Y eso es lo que se intentó hacer. El 2 de enero, Doris Solís hace una declaración a Diario Expreso y dice que siempre se pide el descargo al asambleísta, pero en este caso ya ha expuesto públicamente una postura que a nuestro modo de ver no justifica la actuación que él tuvo. O sea, adelantó que iban a cumplir inmediatamente la orden dada por el presidente de la República. Como yo dije que me parecía esto que simplemente parecía que el movimiento tenía como aquellos viejos partidos de la partidocracia un dueño, el día 3 de enero me notifican a las 14:49 y como yo no abrí el correo electrónico porque me lo hacen por correo, a las 15:34 me llaman por teléfono a decirme que tengo una notificación para que responda hasta el 3 de enero del 2017 a las 17 horas, es decir, 1 hora y media, sobre los argumentos por los cuales había votado no en el tema de la ley de plusvalía. Como lo puse en evidencia por redes sociales, entonces luego me dieron 48 horas adicionales para contestar y ahora me llaman a una audiencia el día martes. Yo no me voy a prestar para este tipo de shows o pantomimas, creo que estamos grandecitos para eso, simplemente voy a responder por escrito lo que yo le he dicho al país. Yo he recibido insultos por parte del señor presidente porque no solo me dijo traidor, desleal, sino también me dijo burro, me dijo figurete y otra serie de epítetos, a los cuales pues yo se los disculpo y le voy a responder con más argumentos. Si tenemos que hablar con más argumentos del tema plusvalía, lo voy a hacer sin ningún problema. Pero
eso sí con argumentos. Ahora, pero hay otro asunto aquí que es las denuncias que usted ha venido, o todo lo que ha venido aportando, desde la Comisión de Justicia incluso, y personalmente sobre la red de corrupción del Petróleo de Ecuador. Está previsto que en enero 13 se dicte sentencia en el juicio por cohecho contra Alex Bravo y Carlos Pareja Llanuselli, y que el 31 de enero se lo haga contra Alex Bravo en el juicio por enriquecimiento ilícito. De otro lado, en el juicio por lavado de activos, en el que usted es denunciante y que hasta fines de diciembre la Fiscalía debió pedir información a la Fiscalía de Suiza, ¿cómo avanza ese juicio? ¿Ya reconoció su firma? ¿Se pidió la información bancaria a Suiza? El día 5 de enero, yo hice la denuncia el 25 de noviembre, fui convocado a hacer el reconocimiento de firma. Ya hice el reconocimiento de firma y este es realmente el juicio más importante porque es el delito más grave que se ha cometido, el lavado de activos. Yo creo que aquí, no nos engañemos, pues aquí parece que resultó incómodo el ejercicio de la fiscalización. Yo, ingenuamente, autoengañándome, creí estar representando la fiscalización en Alianza País. Mucha gente o muchos medios decían que en Alianza País no se fiscalizaba. Yo quise tomar esa bandera en la fiscalización, queriéndole hacer un bien al movimiento. Lamentablemente, pues, esto resultó, como le decía, incómodo y ha sido, pues, quizás la razón por la cual se produce esta sobrereacción, porque la ley de plusvalía no solamente voté yo en contra, votaron 3 asambleístas de Alianza País y otros 18 no fueron a votar porque no estaban de acuerdo con la ley. Y sobre este tema de la ley de plusvalía solamente quisiera decir algo muy rápido y muy breve. La ley de plusvalía no cumple con su objetivo de atacar a la especulación, sino todo lo contrario, la premia, porque al estar la primera venta exenta, lo que hace es que todos esos grandes acaparadores de tierra, esos que compraron los arrozales en San Borondón, en Águila Mocolí, en Daule, en Salitre, a $1 el metro cuadrado, ahora los vendan urbanizados entre 200 y 400 dólares el metro cuadrado. Para ellos no es aplicable este impuesto a la ganancia extraordinaria. Es al ciudadano común, al que compra un departamento, una casa, una villa, un almacén, un local. Ellos son que una vez urbanizado, una vez edificado el bien, van a hacer la segunda venta. ¿Y yo qué fue lo que propuse? Que se cobre el impuesto a los bienes no edificados y que los bienes que ya están edificados o no se lo cobre y se cobre el anterior o se cobre no sobre la base de la tasa pasiva referencial. Porque para este proyecto, o para, digamos, quienes hicieron este proyecto, a partir de después de la tasa pasiva, ya se considera una ganancia ilegítima, una ganancia, digamos, extraordinaria, sobre la cual se cobra una tasa del 75%. Vea usted el cuadro que nos pone el presidente de la República y que no sé por qué se pone este cuadro. Las personas que le hacen este cuadro al presidente parece que quisieran embaucar a la ciudadanía. Ponen estos ejemplos que se salta de 9.000 a 19.000, 190.000, para que vean ustedes que no es progresivo. Tiene la misma franja exenta de $9.000 y la misma tasa del 75%. Esto es como que usted vaya a un almacén y se compre un traje de $100, paga 14% de IVA. Pero usted va y se compra el traje más caro, el de $1.000, va a pagar 140. Pero es un impuesto indirecto y regresivo porque ambos pagan el 14% de IVA. Lo mismo pasa, esta es la verdadera tabla que debió haberse dado, porque yo no dije nunca... Bueno, se nos acaba el tiempo, Cristian, lamentablemente. Sí, solamente un segundo, fíjese usted. En una ganancia de 29.000 o de 1.009.000 tiene el mismo tratamiento, la misma franja exenta 9.000 y la misma tasa impositiva del 75%. Esto es un impuesto lamentablemente indirecto y regresivo y que puede contraer gravemente a la industria de la construcción y por tanto afectar al empleo. Y que además, si es que llegara a bajar la tasa pasiva referencial a los niveles que tuvo el 2011 y el 2012, ahora está en el 7,52, pero si baja al 5%, entonces se caen todos esos ejemplos que han puesto de que ya, en todo caso, 10 años ya no paga. Le tocaría pagar y si fueran pocos años sería mucho lo que tuviera que pagar por este impuesto. Gracias por explicar sus razones para votar en contra del proyecto urgente de plusvalía. Gracias, don Alfredo, por la invitación. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.